Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que llamamos Consejos y Vida, aquí en Dianfunes Actualidad. Y bueno, hoy quería comentarles o hablar sobre el tema un número que asusta. Un número que asusta es el tema de hoy. La pandemia y la cuarentena resultante han traído modificaciones en varias estadísticas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Por ejemplo, muchos de estos cambios han resultado para bien y son totalmente positivos. Podemos hablar de la provincia de Córdoba, donde se registra que se ha reducido en un 90% los accidentes de tránsito. Eso es totalmente bueno. A su vez, también la disminución del tráfico a nivel mundial ha generado la descontaminación del medio ambiente y del mundo en el cual vivimos. Es muy interesante que también la reducción de la producción y de ciertas fábricas que han cesado en este tiempo han contribuido a que el ambiente haya mejorado muchísimo. ¿Qué dice, por ejemplo, el diario El País de España? Publicó que la pandemia provoca la mayor caída de contaminación observada en Europa, indicando lo siguiente: que el desplome del dióxido de nitrógeno por las medidas de reclusión en España, Francia e Italia es patente desde el espacio. Estos números sí que son buenos. ¿Qué más de decir con aquellas imágenes que han circulado por todo el mundo de los animales que están visitando zonas que antes le pertenecían a ellos? Podemos hablar de los lobos marinos que visitaron partes de Mar del Plata, podemos hablar de los ciervos en Japón, de los delfines y ciertos peces en los canales de Venecia, de los monos en la India, los jabalíes caminando por las calles de Israel, las cabras en el Reino Unido y así mucho más. Pero no todos los informes son buenos y gustosos y atractivos. Quizás los números que más preocupan y que nos azotan en el día a día son los números de la economía. Y esos son los que generan mayor atención, obviamente sacando de lado o dejando de lado los números que hablan de los contagios y de las muertes que se van produciendo cada día. Pero el tema de lo económico cada día da un número que nos muestra que estábamos cada vez más endeudados y como familias muchas veces en el hecho del día a día es un número más, un día más en el que no podemos salir a trabajar y no sabemos cómo vamos a sustentar lo que va a pasar más adelante. Pero a mi entender hay un número que asusta, un número que es mucho más preocupante que todos estos. Según los medios, las denuncias por violencia de género en el tiempo de la pandemia aumentaron un 30% desde el inicio del aislamiento. El fiscal general, por ejemplo, de Buenos Aires dijo: el encierro involuntario, que potencia la mala convivencia, sumado a la situación de crisis económica, amplifica el mal accionar de los agresores. Son datos muy alarmantes. La violencia se manifiesta bajo el mismo techo y, como el título de una famosa película diría alguna vez, estamos durmiendo con el enemigo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo superar esta crisis de relaciones insanas? Es probable que esta reflexión llegue tarde para esas personas que hayan hecho estos casos de violencia, para estas personas que están sufriendo y que hayan hecho las denuncias correspondientes. Y nada podemos hacer para ellos con palabras o con un simple video. La violencia nunca debe ser aceptada y no podemos callar nuestra voz cuando alguien nos otorga su confianza y nos cuenta de lo que está viviendo de su horror en su propio hogar. Sin embargo, quisiera que podamos meditar en el antes, en el proceso, antes de llegar a estas cosas. Muchas veces entendemos como violencia lo que involucra solamente la agresión física. Sin embargo, hay manifestaciones de violencia que son mucho peores y que generan heridas más profundas que los mismos golpes de puño. La licenciada en psicología María Elena Marmarián, en un libro que ella titula Rompamos el silencio, y que justamente habla de la violencia en las familias, da especificaciones acerca de los distintos tipos de violencia que ocurren. Hablamos del físico, ese es el que todos conocemos, el que se evidencia en el rostro de las mujeres o de los hombres, porque también hay hombres golpeados, que se evidencia en los niños. Y estos golpes físicos muchas veces son la llave para que una persona pueda realizar la denuncia y salir a la libertad que vive en un horror constante en su propia casa. Luego tenemos el emocional o psicológico y verbal. Muchas veces pasa inadvertido, pero como dijimos, son heridas muy profundas. También está el abuso sexual o la violencia sexual, ya sea por abuso, por forcejeo.
Está el económico patrimonial, aquel donde el matriarcado o el patriarcado se impone económicamente y ejerce dominio sobre los bienes económicos de su pareja, de su cónyuge, con aquel con el que vive, adueñándose de las cosas, quitándose las cosas y no dando posibilidad de uso económico ni participación en las decisiones. Y por último también está el social. La violencia social es aquella que impide las relaciones sociales de pareja, el control, dominación y sobre espacios en los cuales decidimos que la pareja o no puede salir o no puede ir y establecemos controles y límites y demás. Así que tenemos un montón de tipos de violencia. Fuera de la pareja, fuera de los cónyuges, la violencia también se extiende de otras maneras. Así surge, por ejemplo, el maltrato infantil principalmente, poniéndose a los niños expuestos a todos los tipos de violencia que mencionamos anteriormente. En nuestros días, por ejemplo, se han analizado los videos de Luciana Lopilato y Michael Bublé, su esposo, porque generaron muchas críticas de los usuarios en relación a las actitudes que tomaba este hombre famoso que todos conocemos. Lo interesante de todo esto es que Hugo Lescano, en una nota que le brindó a Infobae, siendo él director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal y consultor de la OEA en Washington en Comunicación No Verbal, él concluye, después de analizar todos los videos en los que se ve esta pareja, concluye lo siguiente: si esto fuera un peritaje judicial y tuviéramos que presentar una intervención de nuestro laboratorio de investigación en comunicación no verbal, claramente indicaríamos una luz de alerta sobre una situación de dominación que está padeciendo Luciana Lopilato. No queremos hablar acá sobre personas famosas ni llegar a conclusiones sobre lo que está pasando en el mundo del espectáculo y de las relaciones. Lo que queremos decir es que muchas veces la violencia forma parte de nuestras casas y nosotros no nos damos cuenta. Otros lo pueden percibir, como los usuarios, como este investigador, como nuestros vecinos, como personas que nos rodean, y muchas veces nosotros mismos ni siquiera percibimos que estamos familiarizados con la violencia. Como dije anteriormente, no estoy hablando de aquellos casos que requieren la intervención de la justicia. Estamos hablando de aquellos hogares que aparentemente están bien, a la vista de los demás se muestran bien. Lo que sucede es que muchas veces hemos naturalizado la violencia. Sin llegar a golpes de puño, aducimos que tenemos derecho a controlar, aducimos que tenemos derecho a gritar, aducimos que tenemos derecho a reprimir las expresiones de los otros, aducimos que tenemos derecho sobre la vida del otro. Y como estamos acostumbrados a vivir en un ambiente tenso, no sabemos vivir de una manera mejor. Es tiempo de replantear nuestro hogar, es tiempo de replantear nuestra convivencia. ¿Cómo hacerlo? Dando pasos significativos emocionales. Aquí nos instruye entonces el Señor Jesucristo, dando uno de los sermones más maravillosos y quizás más conocido como el Sermón del Monte, y Él dice en Mateo 5, 38, 39, oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Las palabras del Señor muchas veces fueron muy mal interpretadas. Jesús no está diciendo que toleremos la violencia ni que tampoco vivamos en un hostigamiento continuo. Lo que Jesús nos está enseñando en este momento es la ley de la no resistencia. Repito, Jesús nos enseña la ley de la no resistencia. Aquel que te hiera en una mejilla, vuélvele también la otra. ¿Qué significa esto? Que la disposición de nuestra alma es la de no pelear. Es mostrarle al adversario que no tenemos ninguna intención ni de generar violencia ni de recibir violencia. No es lo que nosotros queremos. Es lo que intentamos decirle al enemigo, es decirle, solo quiero la paz contigo. Lo llamativo es que cuando hablamos de la familia, el enemigo no es tal, porque es un miembro de nuestra familia, es alguien con el que estamos todos los días. Ahora, ¿cuánto más si se trata de un miembro de la familia, alguien con quien paso la mayoría del tiempo en mi vida y que ahora justamente por el confinamiento estamos pasando mucho más tiempo que de costumbre? ¿Cómo no buscar la paz y buscar las buenas opciones para vivir una convivencia mucho mejor? Aprender a no pelear, aprender a no reaccionar y decir, yo no quiero pelear. Es tiempo de dejar de gritar, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de quitar de nosotros esas palabras abusivas y denigrantes.
Es tiempo de dejar de responder mal. Un proverbio dice que la amable respuesta calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Es tiempo de que en nuestra actitud tomemos la decisión de no responder mal y de buscar la paz. Ahora bien, hemos tratado sobre nuestra actitud o respuesta ante la violencia. Ahora consideremos cómo nosotros podemos ser proactivos. En ese mismo Sermón del Monte, Jesús dice lo siguiente: así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en esto se resume la ley y los profetas. Repito, así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque esto resume todo lo que es el Antiguo Testamento, la Biblia. El mensaje de Cristo es totalmente revolucionario. Los oyentes estaban acostumbrados a escuchar esta expresión, pero de manera negativa. Quizás fue introducida por el pensamiento de Confucio, que él dijo 500 años antes de Cristo: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Era una forma de ver la forma negativa, es decir, no voy a hacer algo a los otros que yo no quisiera que a mí me hagan. Pero Jesús nos lleva a ser proactivos, a una visión positiva de pensamiento y a hacer por los demás lo que me gustaría que sí me hicieran a mí. Ahora, lo que está Jesús haciendo es cambiar el plano del egoísmo, de pensar en mí: a ver, esto me dolería a mí, esto me molestaría a mí, entonces no lo hago. A pensar en el otro, en el amor al prójimo, y pensar cómo puedo yo bendecir al otro haciendo algo, sabiendo que eso también me bendeciría a mí. ¿Cómo cambia la forma de pensar? Así que es que ahora tenemos dos herramientas maravillosas para tratar de erradicar la violencia en nuestra casa, poner fin a esto que tanto nos afecta a todos, me afecta a mí, me afecta a las personas en las cuales genero violencia, y empezar a vivir de una manera diferente con los consejos del Señor Jesús. La ley de la no resistencia, en primer lugar, que dijimos, y que dicho de otra manera es decir, no vamos a fomentar pleito, no lo vamos a buscar la paz. Y en segundo lugar, es brindar acciones que bendigan a los demás. Termino leyendo un pasaje que se encuentra en Romanos 12:21 y que dice: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Es hora de hacer el bien. ¿Hacer bien a quiénes? A los que nos rodean, a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mi hijo, a todos los que están en mi relación, en mi entorno próximo, a mi esposa, a mi cónyuge. Que podamos erradicar la violencia en nuestras casas, bajar los tonos de voz y poder bendecir con acciones que sean totalmente positivas en todo momento para erradicar totalmente la violencia en nuestras casas. Que Dios nos bendiga.